palabra impactar mi vida en los primeros años de mi vida. Miren de qué manera tan sencilla puede ser. En la cabecera de mi cama había un cuadrito y ese cuadrito, eh, solo vamos a pasar al tercero. Sí, gracias. Se parece a este. Ese cuadrito tenía una niña cruzando un puente y el puente tenía una forma de una cruz. Eh, la niña estaba pasando hacia el cielo, esta niña, y se miraba, no es exactamente como este dibujo, pero se miraba gente cayendo en un abismo de este lado y hacia allá estaba el cielo. Y en la parte de abajo del cuadro decía, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esa escritura estaba ahí abajo de ese cuadrito. Imagínense ustedes, al principio yo no sabía leer cuando lo miraba, pero yo miraba la figura. Yo miraba la figura y seguramente a algunos les pudo haber dado miedo ver que había un abismo y en el que mucha gente estaba yéndose al abismo, ¿verdad? Así es de que, pero esa palabra me comenzó a enfocar, me comenzó a dar un enfoque a mi vida y me comenzó a dar un deseo fuerte. Yo no quiero caer como todos en ese abismo. Yo quiero ir hacia el cielo. Me dio una certeza que había un destino eterno, que esto no era todo lo que íbamos a vivir en esta tierra. Yo tenía un destino eterno. Y eso siento que ayudó tanto a mi vida, porque cuando uno puede experimentar eh, que está rodeado de tinieblas y de caos, si tienes un enfoque y sabes que tienes un destino, te da propósito. Te da propósito de por qué voy a vivir en esta tierra, por qué voy a vivir y por qué voy a sobrepasar esta situación. Bueno, actualmente he oído un poco campanas acerca de lo que es la teoría del caos. ¿Han escuchado ustedes algo de la teoría del caos? Yo campanas he escuchado. Y en esas campanas lo que he escuchado es que cuando la teoría del caos tiene que ver con el efecto mariposa, cómo es impredecible las cosas que pueden suceder. Y en esta teoría, cuando la expone el climatólogo que la está exponiendo, porque es el que estudia los climas, él está diciendo, bueno, dice, ¿pueden creer que el pequeño aleteo de una mariposa en Brasil va a mover moléculas en el viento que al transcurso del tiempo, en teoría, puede causar un tornado en Texas? Entonces, él toda su teoría la expone súper chévere, ¿no? Pero está hablando de que hay muchas variables las cuales no pueden dar por seguro un resultado en algo. Por ejemplo, el clima. A nosotros nos dicen cómo va a estar el clima, pero muchas veces no se cumple. Así que en Quito salimos con paraguas, con chompa y abajo ropa fresca por si acaso hace calor o por si acaso llueve. Ahí está el paraguas. Sí, es impredecible. Bueno, hay muchas cosas en el universo que son impredecibles. Pero algo, ¿por qué les cuento esto? Fue porque la palabra de Dios comenzó a traer a mi vida seguridad. Uno no podía confiar en nada de lo que la gente puede predecir, pero la palabra de Dios me comenzó a dar certeza. Así es de que la palabra es paz en medio de tormenta
y su efecto es sobrenatural. Esto, no puedo decir que la figura y el cuadro causó miedo en mí, no, ya tenía yo suficiente caos alrededor como para que yo tuviera ansiedad. Así es que muy pequeña, yo tenía mucha ansiedad e insomnio, no podía dormir. Y mi abuelo había tenido prohibido hablarnos de Dios porque mi papá decía que era ateo. Así es de que mi abuelo llega a visitarme a la escuela y me dice, mijita, ¿por qué está con tan ojeras? ¿Por qué se ve tan demacrada? Abuelito, no puedo dormir. No puedo dormir. Siento miedo. No sé qué va a pasar mañana. Tenía mucha incertidumbre. Entonces mi abuelito me regala, me lleva en su próxima visita que me hace, a las escondidas igual, una Biblia pequeñita. Y me dice, mijita, esta Biblia quiero que cuando se acueste se ponga a leerla. Esta Biblia sus palabras son vivas y es la palabra de Dios. Usted cuando la escuche va a comenzar a sentir paz, va a comenzar a experimentar paz, me dice mi abuelo. Así es de que yo cuando comencé a leer la Biblia, porque ahí ya sabía leer, tendría unos 8 y medio, 9 años. Yo comienzo a leer la Biblia no con la intención de conocer a Dios, no con la intención de saber qué decía Él. Mi intención y mi deseo era poder dormir y me quedaba dormida. Por eso es que hasta la fecha cuando la leo me quedo dormida. No, el asunto es, pues, muchas veces sí, pero ¿saben qué experimenté yo? Que esa palabra verdaderamente era viva y eficaz. Y me gusta mucho ese ejemplo. A veces hay fotografías en donde aparece una Biblia con rayos de luz así, saliendo de ella, ¿no? Yo cuando pienso que yo me ponía a leerla para poderme quedar dormida, esa palabra viva comenzó a impactar mi corazón, comenzó a penetrar a mi alma, porque verdaderamente había ansiedad. Y esta escritura que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, fue una de las palabras que se volvió un ancla en mi vida cuando yo sentía temor, cuando sentía incertidumbre. Entonces yo le decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, y me la memoricé. Saben, mi abuelo me decía, mijita, la Biblia hay que memorizarla. Hay que memorizarla porque un día nos las van a quitar y las van a quemar. De hecho, en muchos países, en el oriente, es prohibido leer la Biblia. Tenemos un amigo que él es contrabandista de Biblias a los países musulmanes, ¿verdad? Arriesgando su vida, arriesgando todo. Pero entonces mi abuelo me decía, mijita, usted léala, memorícela, porque si un día nos la quitan, lo único que va a quedar para usted, para fortalecerse, para anclarse en ella, es lo que va a saber de memoria. Entonces sí, yo comenzaba a leer la palabra y decir, esta palabra me va a servir para esto, esta otra palabra me va a servir para esto otro. Y yo bendigo al Señor por las palabras que mi abuelo dijo un día, porque él no se imaginaba como ese efecto de la mariposa. Tal vez decía una palabrita aquí, una palabrita allá. Fue haciendo con el tiempo un tornado en mi vida. Fue haciendo pero un tornado de poder, un efecto de poder en mi vida. Yo no entiendo, porque de verdad no lo hacía con la intención de ser sabia, no lo hacía con la intención de ser inteligente, pero la palabra que es viva estaba transmitiendo a mi vida características que ella tenía en sí, ¿no? Hay un verso, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios trae vida a nuestra alma.
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo. Sí, muy niña, experimenté eh, que mi padre salió al exilio 3 veces. Lo mandaron al exilio por política. Mi madre se fue también, entonces quedé. Yo necesitaba un consuelo y pude ver cómo la palabra de Dios era real, era verdadera y vivificaba mi alma, me consolaba en medio de la aflicción. Así es que ella fue mi consuelo. ¿Saben que a mí, qué fue lo que me convenció de que que la Biblia es la palabra de Dios? No me convenció, aunque es muy bueno el dato, saber que es el libro más difundido en todo el mundo, saber que es el libro más antiguo en la historia de la humanidad, saber que es el libro que ha sido perseguido y tratado de ser destruido cada vez y no se ha logrado. Saber que fue escrito en el transcurso de siglos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por diferentes autores y todos ellos llevan el mismo mensaje, el mismo espíritu, el mismo sentido, no se contradice en nada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo eso es una verdad, pero eso no fue lo que me convenció a mí. Lo que a mí me convenció, porque eso ni lo sabía, lo que a mí me convenció fue la experiencia que yo tuve de leerla y sentir que era viva. Y era porque no era solo letra, no era solo un libro, estaba el Espíritu de Dios transmitiéndome sus verdades ahí conmigo. Y yo puedo pensar, por eso, la verdad es que por eso a mí me gusta tanto ir con los niños a tiempo de crecer, porque quiero que ellos sepan que Él es real y que no importa el caos en el que podamos estar viviendo, tenemos un Dios que está sobre el caos. El caos no es desorden. El caos tiene sistemas que sostienen el universo. Y Dios, nuestro Dios, es el Dios que está sobre el caos. Él dice, yo creo la luz, yo creo las tinieblas, yo creo la paz y la adversidad. Yo soy Dios. Hay una escritura que, que para mí, todas estas escrituras han sido ancla en mi vida. Solo pasemos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no podemos llegar con nuestras palabras a sanar un corazón herido. No podemos llegar con nuestras palabras a ver lo que está pasando en el espíritu de una persona. No podemos llegar con nuestras palabras, gracias, a ver qué opera en el cuerpo físico. Pero miren, desde entonces, tantos años que muchos crecimos pensando, ¿y qué somos? ¿Alma o cuerpo o espíritu? Solo cuerpo. ¿Y a dónde se va el alma? Ya todas esas incertidumbres, ¿no? Él dice aquí que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios a través de su palabra. Entonces, aunque yo no tenía tanto conocimiento de cómo era Dios ni de Jesús, estaba teniendo un contacto con la palabra
que la misma palabra es el mismo Cristo, es el mismo Espíritu, es el mismo Padre, revelándonos a través de conóceme, este soy yo, tu alma necesita esto, tu espíritu necesita ser fortalecido de esta manera, tus huesos, tus tuétanos, Él penetra, parte, separa, porque somos un ser completo, íntegros, espíritu, alma y cuerpo. La palabra le da significado a tu vida, un futuro cierto, un refugio seguro y te da identidad y propósito. Eso es lo que estaba dándome la palabra de Dios. Saben que quiero leer este otro versículo. Él nos da significado a nuestra vida. Y aunque para la gente es incierto el futuro, nuestro Dios es cierto. Porque cualquier variable puede cambiar las cosas en un país, en un clima, en nuestra vida, cualquier variable. Pero Él es seguro. Él está sobre esas variables. Y dice, Él es un futuro cierto. Nuestro Dios, ¿cómo podemos confiar en Él? El Señor nuestro Dios. Esta fue otra ancla y otro tesoro que mi abuelo me dio y que estaba en la palabra. Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Después sigue que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Pero este es el principal mandamiento. Entonces, yo crecí queriendo enfocarme en Dios, un solo Dios. En aquella época, en los años 60, no había muchos cristianos. Yo era la única en mi escuela que no tenía la religión católica, porque todo lo iba a buscar dónde estaba la palabra. Entonces estaba recordando en la iglesia en casa, vino a mi mente muchas cosas lindas, pero una de ellas fue cuando todas mis amiguitas querían hacer la primera comunión. Yo entré en un conflicto porque yo tenía tanta ilusión de ponerme el vestido blanco. El vestido blanco era mi ilusión. Sin embargo, y cuando yo iba a misa, porque nos llevaban de la escuela, yo había leído que Dios es un solo Dios y que solo a Él puedo amar y que solo a Él puedo adorar y que solo a Él puedo pedir. Entonces, cuando íbamos y mis compañeritos se arrodillaban ante imágenes, yo decía, yo no puedo hacer eso porque Dios está aquí conmigo y yo no lo quiero ofender a Él. Yo quiero hacer las cosas como Él quiere. Así es de que yo no me arrodillaba. Y también le pregunté, ¿qué es la primera comunión? Y mi abuelo me contó, la comunión es estar unida a Cristo, estar en unión a Él. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, eso no nos lo pide la palabra con la ceremonia de la primera comunión. No es mala y la religión lo hace y puede dejar una semilla en el corazón de los niños. Pero mi abuelo me lo explicaba desde el punto de vista de él y me decía, esta es la realidad, me decía. Claro que todo el proceso del catequismo yo no lo quería seguir, porque yo no creía en todo eso, ¿verdad? Yo creía en lo que la palabra me decía. Así es que mi apodo, el bullying que me hacían, porque desde entonces existía bullying, era la niña atea. Yo era la niña atea, porque no me arrodillaba, no me persinaba, no hice la primera comunión, era la niña atea. Y yo dentro de mi corazón, eso fue bien, yo digo, Dios, ¿cómo me diste eso? Yo decía en mi corazón, pobrecitos, ellos no saben que yo tengo al verdadero Dios. Esa era mi respuesta. Yo no me ofendí. Me comencé a sentir especial y me comenzó a dar valor
de qué era lo que iba a edificar en mi corazón con esa certeza de quién es Dios para mí y quién soy yo, cuál es mi propósito, cuál es mi enfoque, qué es lo que quiero hacer. ¿Y saben qué? Pensar que crecí en un ambiente de caos y de tinieblas, eso me hacía pensar, yo no quiero eso para toda mi vida, yo quiero salir de eso. Entonces yo no quería vivir como mis padres habían vivido, no lo quería, yo quería algo más. Y yo creo que aunque seamos cristianos, aunque estemos haciendo las cosas bien, todos debemos anhelar cada vez ir a la plenitud que Cristo tiene para nosotros. No nos conformemos con lo que ahorita tenemos o con lo que ya hemos recibido. No nos acomodemos a lo bien que está en nuestra casa todo, ¿verdad? Sino que verdaderamente estemos dispuestos a alcanzar más de la plenitud de Dios. ¿Por qué comencé a aferrarme tanto en un Dios cierto? Miren, mi padre nos equipaba en casa, nos preparaba, porque la guerra venía porque venía. Los pueblos indígenas se iban a levantar, iban a entrar a la capital e iban a no sé qué. Y bueno, vivíamos en un tiempo de bastante caos en Guatemala, guerrilla, mucha guerrilla. Y mi papá involucrado en tantas cosas, él nos armaba y nos enseñaba a usar armas, pistolas, rifles, hacha. Todavía tengo un hacha de las que él me dejó. Pero él nos enseñaba a que nos defendiéramos con nuestras fuerzas. Y yo recuerdo que una de mis hermanas una vez me dice, ella también recibía de Dios. Y ella me dice, María Teresa, usted no tenga miedo. Aquí no nos van a hacer nada. El día que el primer ladrón ponga el pie dentro de nuestra casa porque nos quedábamos solas. Solo nos quedábamos atrancadas las puertas con la pistola aquí, con el arma acá y sin papá y mamá ahí, nadie más protegiéndonos. Nosotros nos teníamos que defender en el momento que alguien quisiera entrar a la casa. Y mi hermana me decía, en el momento que el primer ladrón o delincuente ponga el pie en esta casa, cae muerto. Me decía mi hermana, 3 años mayor a mí. Yo no puedo olvidar esas palabras porque me infundían una fe. Además, ¿han oído ustedes que uno vive mejor si no le tiene miedo a la muerte? Fíjense que mi abuelo me había dicho, la palabra de Dios es tan valiosa. Nuestro Dios es todo, que si en un día usted la amenazan de muerte con tal de que niegue el nombre de Cristo, mijita, muérase, porque entonces va a vivir eternamente, me decía él, ¿verdad? Y como yo tenía bien claro que había un destino eterno, o el infierno o el cielo, eso es real. Y eso es algo que la palabra nos dice y que Dios nos dice y que todo lo que Él ha dicho, cómo van a ser las cosas, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y es real que puso Él un medio de salvación para nosotros, para que no vayamos todos a la perdición, sino que todos podamos ir a la salvación eterna. Así es de que yo estaba dispuesta a que si me apuntaban con armas y me decían que negara a Jesús, yo iba a decir, yo no niego a Jesús, Él es mi Señor y Salvador, aunque me mataran. De hecho, ha pasado. Hay historias de estos jóvenes que han entrado a las universidades o a colegios a matar a cristianos. Hay la historia de una chica que ella confesó el nombre de Jesús hasta el final y la mataron. Pero ella dejó escrito su libro y dejó escrito todo como Dios le había mostrado y fue un gran testimonio para sus demás compañeros. Así es de que no le teníamos miedo a morir por Jesús y teníamos la certeza que el Señor nos defendía y que Él era real. Él alumbra en medio de las tinieblas para no tropezar. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él alumbra.
¿En dónde necesitamos la lámpara si no es en medio de tinieblas? Estamos rodeados de nuestros amiguitos, de la sociedad, de padres, qué sé yo, que han vivido en medio de tinieblas. Ponen su confianza en brujos, hechiceros, agoreros, en los horóscopos. En eso está la confianza, porque la gente necesita creer en algo. No sé, pero hay tinieblas. ¿En dónde alumbra la palabra para nosotros? En medio de las tinieblas. Ella es lámpara a mis pies y alumbra mi camino. Ella, yo no tengo el lugar a duda cómo el Señor fue alumbrando mi camino en mi juventud. Fui muy imperfecta, pero yo en medio de decisiones, yo digo ahora, Señor, mis padres no me lo estaban enseñando. Era su palabra la que me motivaba. Claro que a veces yo me iba a extremos, ¿no? Como joven, yo había propuesto en mi corazón, yo no voy a dejar que ningún chico me ande abrazando, mucho menos besando, si no es el que se va a casar conmigo. Eso había propuesto en mi corazón. ¿De dónde lo saqué? No sé si en algún lugar la palabra me transmitió eso, pero es claro que sí. ¿Saben qué? Yo tenía una certeza. Si un día yo quiero ser fiel a un hombre, tengo que comenzar a ser fiel hoy. En mi juventud, 12, 13 años, yo dije, yo voy a ser fiel al que se va a casar conmigo, que ni lo conocía, siendo fiel desde ahora. Había crecido en un hogar de mucha infidelidad, pero yo quería ir a disfrutar lo que Dios tenía para mí. Así es que los principios de Él comenzaron a darme luz en medio de que todas, ay, Teco, mi apodo era Teco. Eres aburrida. Vamos con nosotras. Hagamos esto, hagamos lo otro. Vamos. Pero mira, si fulanito está enamorado de ti, pero ¿qué tiene de malo? No sé qué. Vamos, hagamos. Todos lo hacen. Nosotras somos tus amigas y también lo hacemos. El Señor me había dicho, no anden consejos de malos, escucha mi consejo, ¿verdad? Escucha mi consejo. Entonces yo decía, no, yo quiero tener un hogar diferente. Y también eso marcó mucho para muchas pequeñas decisiones que como el aleteo de la mariposa, a mí me dejó impactada el efecto mariposa, de pensar que si aletea en Brasil al tiempo, el resultado va a ser un tornado en Texas, en teoría, ¿no? Pero ¿cómo de verdad la palabra de Dios tiene un efecto en nuestro corazón que va a dar fruto a su tiempo y va a dar fruto poderoso? Así como sembramos un granito de maíz, no cosechamos un granito de maíz, cosechamos un terreno lleno de cultivos del fruto del maíz, ¿verdad? Entonces es hermoso el poder que tiene la palabra. Así es de que la palabra de Dios es nuestra esperanza, esperanza viva y firme ancla de nuestra alma. La palabra de Dios es lo que nos da esperanza, nos trae esperanza. Fíjense que cuando nosotros, cuando nosotros decidimos venirnos al Ecuador, nuestros hijos habían estado estudiando en un colegio cristiano, rodeados de profesores temerosos de Dios que les inculcaban la palabra de Dios. Yo estaba tan feliz ahí, tan cómoda, pero cuando el Señor nos mueve a Ecuador, no encontrábamos un colegio cristiano y conocimos a una amiga muy linda que era directora del pensionado Bautista. Entonces dijo, traigan a los niños aquí, era el primer año. Iban a primero, segundo y tercer grado de primaria, las niñas, ¿no? Y Jona a cuarto. Vengan aquí, yo los puedo llevar, yo los puedo traer y va a estar bien. Bueno, pensionado Bautista, ha de ser cristiano y la directora era cristiana, así es de que inscribimos ahí el primer año a nuestros hijos.
En el primer año era aquella época que habían huelgas de la Universidad Central y el pensionado bautista enfrente de la Universidad Central. Cuando comienzo yo a escuchar las noticias de las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Central y que llegan mis hijos a contarme, mami, nos tuvimos que meter debajo de los escritorios porque las bombas lacrimógenas comenzaron a estallar y no sabían qué hacer y llorábamos y esto, el otro, estábamos metidos debajo de los asientos por las bombas lacrimógenas. ¿Y qué más? ¿Y qué hicieron? Bueno, al principio, nuestro hijo, cuando llegó, poquitos días después de haber estado en la escuela, me dice, mami, esa escuela no es cristiana, para nada, me dice nuestro hijo. Él podía diferenciar bien qué se trataba un ambiente cristiano y qué no. Así que me voy a decir que no era cristiano. Aparte de eso, que había tanto riesgo por las huelgas, fíjense que yo estaba lavando los platos en mi casa y le digo, Señor, mis hijos están en ese lugar y el Señor me trajo a memoria una escritura que me habían dado. En Isaías 54 me había dicho, yo enseñaré a tus hijos y yo aumentaré la paz de ellos. Cuando el Señor me recordó esa palabra, miren qué importante es, era una promesa que me habían dado en Guatemala antes de salir. Esa palabra fue un ancla. Esa palabra la trajo el Espíritu de Dios a mi mente para que yo pudiera descansar y decir, Señor, no importa ese caos, tú eres Dios sobre el caos. Tu palabra es más poderosa que lo que las noticias me están diciendo. Y tú aumentarás la paz de mis hijos y tú les enseñarás. Dios ha sido fiel. Dios ha sido constante. Dios ha sido más que bondadoso. Como padres somos responsables de qué cultivamos en el corazón de nuestros hijos. Y lo que más queríamos cultivar eran esas bases, ese fundamento de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. En Él confía, a Él cree, a Él escucha, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es Cristo. Él es nuestra esperanza viva. Él es el que está puesto delante de nosotros. Esperar pareciera que es algo que no tenemos, pero la esperanza viva es algo que ya tenemos. Él es nuestra esperanza viva, desde ya, desde ahora. Es una esperanza que no, que sí esperamos que se manifieste cada día, pero que ya la tenemos, ¿verdad? Y dice la Escritura, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ancla de nuestra alma. ¿Por qué tiene que ser ancla de nuestra alma? Porque nuestra alma es donde están las emociones, las decisiones, la voluntad, los pensamientos. Esa es nuestra alma. ¿Y cómo puede fluctuar? ¿Verdad? Pero si tenemos un ancla, si tenemos la palabra como ancla, pueden venir, si ven, si saben que el ancla es la que mantiene firme a los barcos y no los deja ir a la deriva en medio de las tormentas. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Es un ancla. Nos mantiene firme cuando vemos que se acerca, que estamos en medio de la tormenta. La palabra de Dios es el ancla firme. Dios su palabra es sabiduría para nosotros. Sabiduría es poder aplicar el conocimiento de Él en el momento preciso. Sabiduría es aplicar sus enseñanzas en el momento adecuado. Es parte de lo que es la sabiduría.
Principalmente la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es querer agradarlo a Él sobre todas las cosas, no quererme perder ninguna de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Yo pienso, cuando uno busca sabiduría es cuando va a tomar decisiones trascendentales, decisiones sencillas también. Buscamos sabiduría, pero las decisiones trascendentales en nuestra vida es como, ¿cómo voy a edificar mi vida? ¿En qué voy a fundamentar yo mi fe, mi conocimiento? ¿Qué voy a creer? ¿Cómo me voy a cultivar? Eso es primero. Lo segundo, porque esto puede variar según la condición, si me voy a casar, ¿con quién me voy a casar? Yo recuerdo que yo no puse una gran lista de requisitos para la persona con la que me iba a casar. Luis, ¿qué estás diciendo? Luis Toledo, ¿qué estás hablando? Pero había un requisito principal y ese fue, Señor, el hombre con el que yo me case, quiero que te ame a ti sobre todas las cosas, que sea fiel a ti, más que nada. Y cuando conversé con Luis, que ya estábamos hablando de matrimonio, yo le dije, el anhelo de mi corazón es que el hombre con el que yo me case, ame a Dios sobre todas las cosas, sea fiel para Dios en todo y que le enseñe a nuestros hijos la palabra de Dios. Para mí eso era lo fundamental. ¿Cómo le iba? Esa era la condición. A pesar de que estaba súper enamorada de él y que él llenaba muchos otros requisitos buenos para la sociedad y para ser un buen partido, ¿verdad? Para mí estos eran los que más importaban. Estos eran los fundamentales, porque yo sí era de las que creía que en el camino uno puede influenciar en la vida del hombre o lo puede cambiar, pero no. Sí, así que es mejor tomar decisiones sabias antes de casarse, porque Dios no nos llama a pretender cambiar a la gente. Dios nos llama a que nosotros vivamos anclados en Él y que vivamos confiados en Él y que amemos la vida como Él la ama para nosotros. Entonces yo bendigo al Señor porque eh, una, esos requisitos se cumplieron. Luis ama a Dios sobre todas las cosas, aún sobre mí. Sí, es verdad. Gracias a Dios. Porque si no, eso sería terrible. Si uno enfoca sus ojos en la persona, es como idolatrar a la persona. Y cualquier ídolo te va a destruir. Y vamos a terminar odiándolo. Así que no enfoquemos nuestros ojos ni en los hijos, ni en el esposo, ni en el papá, ni en la mamá. No hagamos de nuestra mamá un ídolo. Hablando del Día de las Madres, no hagamos de la mamá un ídolo, porque nos va a decepcionar. Somos imperfectas. Sí podemos reflejar el amor y la ternura de Dios. Sí nos capacita Dios, Él, para expresar su amor. Pero nosotros no demandemos de nuestros hijos una adoración ni una honra. No la demandemos. Inspirémoslos. A nuestros hijos, personalmente les enseñé, les dije, ¿saben qué? El Día de la Madre es importante para muchas personas. Para mí es importante, pero es un día más. De verdad, lamento si decepciono a algunos. Es un día más. No es un día que debe mover nuestros sentimientos ni nuestras emociones, porque Dios es el Señor de los días. No los días son Señor.
para nosotros. Entonces, si mi alma el día de la madre se pone triste porque mi mamá no está, porque ya se murió, o porque está en una condición muy mal, no puede ser. Es la verdad, la palabra de Dios la que se vuelve un ancla y nosotros poder bendecir y decir, Señor, yo perdono a mi mamá, yo honro a mi mamá, yo la bendigo, pero no la vamos a idolatrar. Entonces les dije a mis hijos, si ustedes tienen algo muy importante que hacer el Día de la Madre, yo no me voy a ofender si lo hacen. De hecho, ya casados, eh, la primera etapa de la vida de mis hijas casadas, no se preocupen, vayan a pasarla con su suegra. Yo voy a estar feliz, de verdad. Yo no me iba a ofender. Y ellos sabían. Qué tranquilidad para mí que ellos sepan que a mí eso no me afecta. Si el día de la Navidad ellos quieren pasar con la otra familia, qué bueno que la pasen. Es el día a mí no me mueve, porque mi alma está anclada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les decía, es que yo no quiero sustitutos, como Dios no quiere sustitutos. Dios no quiere un día, Él no quiere el domingo, Él quiere todos los días. Yo les decía, honrenme a mí todos los días de mi vida. ¿Y cuál es la honra? Que amen a Dios sobre todas las cosas. Que su conducta no traiga aflicción ni vergüenza a nuestra vida. Eso es parte de la honra. Que sus decisiones sean basadas en Dios. Eso es parte de la honra. De esa manera quiero que honren mi vida. Así es de que la palabra de Dios es sabiduría. Y yo amo esta palabra de verdad. Amo la palabra de Dios porque ella sigue siendo la luz que nos va guiando en cada decisión de nuestra vida. Ahora todos usamos los celulares, está bien, pero ¿saben qué? Procuremos tomar las Biblias, papel, letra, que nuestros niños sepan que hay una palabra de Dios. A mí me encanta, fue genial los que se inventaron el superlibro. Fue genial para adaptar como una app para los niños. Cuando yo lo vi y lo que hace el superlibro, ustedes, a ver, ¿quién ha visto aquí el superlibro? Cuando yo lo vi, dije, qué bien. La segunda edición, porque la primera no me gustó el papá, era muy religioso, pero la segunda edición es buenísima, porque ¿qué pasa? Cuando los niños están en un momento de incertidumbre, de indecisión, aparece como una nave el superlibro, y los traslada a la historia de la Biblia para darles una enseñanza. A mí me encanta. Yo creo que me quedé enamorada del superlibro más que mis nietos, ¿no? Pero yo lo veo y me encanta verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los niños, nosotros necesitamos leer y leer esas historias. Claro que el superlibro no lo cuenta tan exhaustivamente como la Biblia. Cuando yo leo de nuevo las historias del Antiguo Testamento, todo lo que es el Nuevo Testamento, de nuevo encontramos riqueza, más riqueza. Miren, en iglesia, en casa, cuando nos juntamos a leer un capítulo, un versículo, es como agua fresca, más agua fresca a nuestra alma. Nos enfoca, nos reenfoca, ¿sí? Y nos hace ir renovando nuestro entendimiento. Entonces, yo le pido al Señor y tengo la certeza que esta palabra que les he dado, que les he compartido, como la misma palabra de Dios dice que ella es enviada para que dé un fruto, para que dé fruto en sus corazones. Esta palabra me ha dado a mí libertad. Han escuchado que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad es Cristo. La verdad, Él revelado a través de su palabra, nos da libertad, nos quita los temores.
la palabra de Dios me ha dado, aparte de la salvación tan grande, que ya tengo la certeza de que cuando era chiquita no, ¿verdad? Yo creía que podía estar entre todos los que iban a un desfiladero al infierno, pero ahora sé que Él me ha dado la salvación, me ha dado libertad, que hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahí es en donde está lo impredecible, ¿no? En los caminos que el hombre según su propia opinión sigue. No, si yo hago bien, yo estoy haciéndolo bien, esto es recto, esto es correcto, tengo moral, tengo buena moral, parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Pero el Señor tiene caminos más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos y perfectos que los nuestros. Nosotros pensamos mucho mal. Él piensa en abundancia, en el bien. Él piensa en una vida de plenitud. Así que el Señor dice, envió su palabra y lo sanó. ¿Por qué nos interesa cuando alguien nos dice está recuperándose, está quebrantado de salud? Enviamos palabra de Dios. Cuando enviamos palabra de Dios a sus vidas, tenemos la certeza de que no es por lo que estamos diciendo, sino por lo que Él dijo y lo que Él haría. Él es medicina a nuestros huesos. El Señor es medicina. Él es agua. Él es vida. Entonces, yo estoy tan agradecida al Señor que de muy joven me dio un encuentro con su palabra y la atesoré en mi corazón. Y he visto su fidelidad cada día de mi vida. Veo la fidelidad en muchas generaciones, porque cuando tú la tomas como esa luz para tu camino, no vas tú solo, vienen detrás de ti generaciones. Y su palabra, una de las últimas cosas que Él me dio, porque yo estaba como el alma por ciertas noticias o qué situaciones se angustia, el Señor me dijo, yo soy el que derrama agua sobre el sequedal. Yo soy el que abre ríos en el desierto. Yo soy el que derramo mi espíritu sobre tus generaciones y bendiciones sobre tus renuevos. Es tan deliciosa la palabra, de verdad, es alimento a nuestra alma. ¿Saben qué? Al oír eso de Dios, se me quita el temor. Me entra una alegría, una confianza, porque Él dice, Él es. No es mi fuerza, no es mi esfuerzo. ¿En qué está mi confianza? En que Él es fiel. ¿En qué está mi confianza? En que Él ya lo hizo. Solo tengo que creerlo y que llenarme de esa palabra para que el Espíritu Santo de Dios la recuerde en el momento necesario, cuando yo estoy requiriendo de esa palabra precisa. Así que, querida familia, los bendigo en el nombre de Jesús. Quisiera invitar a mi esposo para que concluyamos esto.